Bueno, pues los riesgos, precisamente en el sector financiero, es lo que han tenido que tratar durante 20 meses. Durante 20 meses los distintos representantes de los grupos parlamentarios en esa comisión del Congreso que tenía una misión, era descubrir cuál era el diagnóstico y también la receta para evitar que una nueva crisis del sector financiero no tenga las consecuencias que tuvo. Y queremos hablar de ello con el que era el responsable de Ciudadanos en esa comisión, con Francisco de la Torre. Señor de la Torre, gracias por acompañarnos. Bueno, una primera pregunta. Ustedes son los únicos que han rechazado las conclusiones de ese informe. ¿Por qué? Bueno, porque este informe, en nuestra opinión, de la Comisión, se deslegitima a sí mismo en la medida en que no quiere asumir ninguna de las responsabilidades de los políticos que han gestionado las cajas y, bueno, la casi totalidad del rescate de estos 42.000 millones de euros que estiman no recuperables el Banco de España se corresponden con cajas gestionadas por políticos y por tanto nos parece que si eso no se admite, bueno, pues nosotros no podemos votar favorablemente este informe. ¿Ustedes qué denuncian? ¿Que eso, digamos, que se ha limpiado, que se ha intentado dar una equivalencia entre cajas y bancos? O... Bueno, hay un intento de dar una equivalencia entre cajas y bancos que es contraria a lo que pasó. Eso no significa que alguna caja estuviese bien gestionada, que sí que las hubo, y no tampoco significa que el caso particular del Banco Popular, donde no hubo un coste directo de rescate, pero bueno, también acabó quebrado y si no hubiese aparecido el Banco Santander, quedándoselo por menos 2.000 millones de euros, pero eso sí, 2.000 millones de euros a costa de los obligacionistas. En ese caso, y los accionistas lo perdieron todo, bueno, pues en ese caso efectivamente el banco había tenido una gestión muy deficiente, pero independientemente de eso, lo que no se ha querido admitir son dos cuestiones fundamentales. Uno, la responsabilidad de los políticos en la supervisión y sobre todo en la dirección de las cajas de ahorro que han acabado quebradas. Hablamos, por ejemplo, del ex vicepresidente socialista Narcís Serra al frente de Caixa Cataluña, que nos ha costado más de 12.000 millones de euros. Hablamos de los expresidentes de Caja Madrid y luego de Bankia, me refiero a Miguel Blesa o a Rodrigo Rato, que fue nada menos que vicepresidente del gobierno con el Partido Popular. Bueno, todo esto se ha querido pasar por encima y tampoco hay un relato de asunción de responsabilidades de lo que fue Bankia, que fue sacar a bolsa un banco quebrado, lo cual acabó derivando en el rescate financiero. Y esto no solamente lo decimos nosotros. Esto, por ejemplo, lo dijo Luis de Guindos en el Congreso, que la salida a bolsa de Bankia fue una operación política, una operación de Estado, donde los supervisores miraron hacia otra parte. Bueno, pues todas estas aportaciones que hemos realizado desde Ciudadanos no se han querido recoger ni en las propuestas ni en el relato del informe. Y, por tanto, nosotros creemos que este informe no da una respuesta a las demandas de la sociedad española. Pero PP y PSOE y la presidenta de la Comisión, Ana Oramas, de Coalición Canaria, nos dan una versión muy distinta. Dicen que en realidad ustedes estaban de acuerdo, que estaban más o menos pactándolo todo y que a última hora deciden echarse para atrás, que les acusan un poco de haber recibido órdenes de arriba de última hora, de decir, no, mira, va a quedar mejor para, yo qué sé, para nuestro marketing político decir que no. ¿Eso es falso lo que están diciendo? Vamos a ver, no es correcto. Es decir, nosotros desde el principio, y esto se puede ver, tenemos un informe donde nosotros recogemos estas responsabilidades políticas, que es la esencia de una comisión de investigación, exigir responsabilidades políticas, y donde bueno, pues están estas cosas que yo he citado y que los demás partidos no admiten y que no se recogen en el informe, y por tanto nosotros no decíamos que nuestra discrepancia se circunscribía efectivamente a la cuestión de las cajas de ahorro y a Bankia, pero es que son aspectos esenciales. Entonces, de hecho, yo les informé y les dirigí incluso un correo diciéndole que podíamos aprobar otros aspectos del informe que nos parecen más razonables, como la cuestión de los organismos reguladores o las propuestas de futuro o incluso el Banco Popular, pero lo de Bankia y cajas de ahorro, en nuestra opinión, era inaceptable. Como nos hicieron votar... Se lo preguntaremos a la señora Armas cuando venga la semana que viene y a ver si podemos encontrar una conclusión concreta. Quería preguntarle también, en febrero llegará al Pleno las conclusiones de esta comisión. ¿Cree que en este tiempo hay espacio para encontrar, no sé, a través de enmiendas o de cambios en el texto, para que se pueda incorporar también Ciudadanos a la aprobación de las conclusiones finales, o le parece que estamos ya ante una comisión fallida? Bueno, vamos a ver, me parece muy difícil porque si no se quiere admitir la realidad es muy complicado que nosotros podamos admitir ese informe. Le voy a poner otro ejemplo, otro botón de muestra. Si no se admite que las tarjetas Black
le voy a citar literalmente, fueron un escándalo, que fueron un saqueo de 15 millones de euros de las cuentas de Bankia y de Caja Madrid, que luego, después del rescate, hemos acabado pagando entre todos, y que eso fue realizado por una serie de señores nombrados por el Partido Popular como Rato y Blesa, por Izquierda Unida como el señor Moral Santín, que fue vicepresidente de Caja Madrid, o por los sindicatos y la patronal. Y también hubo consejeros socialistas, cuando los demás partidos se ponen de acuerdo en que no aparezcan las tarjetas black en el informe. Es decir, mire, ¿qué quiere que le diga? Si se empeñan en negar la realidad, si siguen en ese planteamiento, parece pasteleo Partido Popular, Partido Socialista, con el añadido de Podemos, que nos extraña muchísimo, bueno, pues evidentemente va a ser muy complicado que nosotros podamos aprobar el informe. Por eso presentaremos la semana que viene un voto particular. Podemos al final se ha abstenido. Sí quería preguntarle si en este sentido, bueno, así como tienen visiones tan distintas en distintos frentes políticos, ¿aquí ha habido algún tipo de complicidad o algunas cosas en las que, al ser ustedes, entre comillas, los partidos nuevos, los que no estaban en esa época de la crisis, sí han podido coincidir en, bueno, pues parece lo que usted me decía, que había una connivencia entre PP y PSOE, no lo sé? Bueno, vamos a ver, parece que se han puesto de acuerdo en no admitir la responsabilidad de sus respectivos políticos en las cajas de ahorro, especialmente en la cuestión de Bankia. Y respecto a Podemos, la verdad es que es difícil porque es una coalición, Unidos Podemos, de diversos partidos, y dicen cosas distintas, pero lo que sí que están de acuerdo es en que el futuro es la banca pública, de tal manera que no quieren admitir todos estos errores de las cajas dirigidas por políticos. Y bueno, y en este sentido, bueno, pues esperábamos una discrepancia. Lo que no terminamos de entender es que Unidos Podemos quiera tapar bueno, pues los errores de la desastrosa salida a bolsa de Bankia, por ejemplo. Señora Latorre, una de las consecuencias es que el Banco de España nos dice que nos olvidemos de recuperar más de 40.000 millones de euros que hemos puesto entre los ciudadanos. Quería preguntarle si esto es así y también, bueno, ¿qué ocurre para que veamos en otros países como Estados Unidos en los que ha habido rescates a la banca, no en todos los casos, pero sí en muchos, y en los que nos dicen que ya han recuperado el dinero? ¿Por qué ahí sí y aquí no? Bueno, básicamente porque allí los banqueros lo hicieron menos mal de lo que lo hicieron los políticos metidos a banqueros en las cajas de ahorro. Estos 42.000 millones de euros son todos de cajas de ahorro, con la única excepción del Banco de Valencia, que estaba controlado por Bancaja en un 67%. Es decir, y además Bancaja estaba dirigida por el señor Olivas, que había sido presidente de la Generalitat con el Partido Popular. Lo hicieron mucho peor. Es decir, para hacernos una idea, nos ha costado 12.000 millones de euros Caixa Catalunya, de todos los españoles, por cierto, una caja para proteger la caída de los depositantes catalanes. Es una caja que tenía unos activos de 48.000 millones. Es decir, ahí se tuvo que poner uno de cada 4 euros para salvar a los depositantes. ¿Por qué? Porque si un banco se dedica a hacer de banco, todavía puede acertar o equivocarse o puede haber pérdidas. Si lo que se dedica es hacer promociones conjuntas e inmobiliarias en Polonia poniendo todo el dinero, pues es posible que acabe igual que Caixa. Se nos acaba el tiempo y quiero aprovechar para hacerle dos preguntas. A ver si la primera puede ser de sí o no. En su opinión, ¿fue una bendición que tuviéramos a Europa vigilándonos en la gestión de la crisis? También por cómo quedó el tema de las cajas de ahorro, que exigieron que saliera el factor político. Menos mal que estuvo Europa, no fue una bendición, y los contribuyentes españoles tuvieron que rascarse el bolsillo y hubo muchísimos sacrificios, desde luego, pero menos mal que estaba Europa, porque podíamos haberlo hecho toda. La clase política española lo podía haber hecho antes todavía peor. Y una última pregunta. Entonces, cuando estalló la crisis teníamos una deuda del 37%, quien pudiera hoy día, ahora tocamos el 100%, y algunos ya hablan de cuidado que se puede estar gestando la próxima, más cíclica, igual no tan grave como la anterior, pero de estas que se dan cada 10 años. ¿España a día de hoy tiene más y mejores herramientas que entonces para afrontar una crisis? Respecto a la gestión del sistema financiero, con todo nosotros pensamos que sí. Respecto a la situación, por ejemplo, de las finanzas públicas, como usted bien ha dicho, pues no es peor de la que era en 2007. Francisco de la Torre, portavoz de Ciudadanos en esa comisión del Congreso, también diputado ahí en la Cámara Alta. Gracias por haber venido a La Tarde en 24 horas. Gracias a ustedes por invitarme.